Con N8N verdaderamente nosotros podemos crear sistemas e infraestructura con inteligencia artificial segura y eficiente. Esto es lo que vengo a hablarles hoy mismo, cómo verdaderamente se crean agentes de inteligencia artificial y más empresas de ya alto nivel, dándoles una pequeña introducción sobre la inteligencia artificial, los agentes en sí de inteligencia artificial y si verdaderamente N8N es capaz de crear todos estos sistemas. Muy bien, pero ¿quién soy yo? Soy Livia Zárate, dueña de esta empresa, negocio, agencia de inteligencia artificial, en las que primeramente te doy consultorías y auditorías sobre lo que tú necesitas. Trabajamos uno a uno en tus procesos y qué desarrollos e implementaciones de inteligencia artificial se pueden dar. Les voy a mostrar una presentación que acabo de crear con ChatGPT y al mismo tiempo esta aplicación de inteligencia artificial para Vibe Coding de Lovable, donde les explico verdaderamente cómo se lleva a cabo todos estos procesos. Para que igualmente entiendan más a fondo cómo se utiliza la inteligencia artificial, aquí estamos utilizando ChatGPT con su implementación de Deep Research, donde nos hace una investigación a profundidad sobre un tema en específico. En este precisamente le hablé sobre la creación de agentes de inteligencia artificial en grandes organizaciones y el uso de N8N para todo esto. Muy bien, y después con todo esto lo llevamos a una aplicación que se llama Lovable. Lovable es esta aplicación en la que tú básicamente puedes utilizar el vibe coding, que es ese uso de la inteligencia artificial, el poder hablarle a la inteligencia artificial y que te pueda crear código. Muy bien, está esta aplicación Lovable y al mismo tiempo Cursor. Y te puede crear no solamente web apps, sino que aplicaciones muchísimo más robustas o a lo mejor un website sencillo para tu negocio, entre muchas otras cosas. En este caso simplemente quería un website con una presentación para que fuera muchísimo más atractivo para ustedes. Pero bien, pasemos a todo esto. N8N y la creación de agentes de inteligencia artificial. En este caso queremos primero descubrir las grandes organizaciones construyen agentes de inteligencia artificial estructurados y automatizados usando N8N y frameworks avanzados. ¿Y por qué todo esto? Primero, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Es un sistema autónomo que recibe datos, toma decisiones racionales dependiendo del modelo y actúa en su entorno para lograr objetivos específicos. Tenemos la base de un modelo de inteligencia artificial que podría ser como el cerebro, el modelo que va a utilizar dependiendo también la empresa, ya sean de OpenAI, que son los de ChatGPT o los GPTs. Igualmente podemos ver los modelos de Gemini, que son los de Google, Anthropic con Claude, etc. Luego también tenemos el framework de orquestación, herramientas como LangChain o Semantic Kernel que permiten encadenar prompts, integrar herramientas externas y manejar memorias de contexto. Son las maneras y herramientas en las que las grandes empresas suelen conectarse a código Python para poder crear estos agentes de inteligencia artificial y precisamente estas herramientas tienen librerías, así se le llaman todo esto que tiene de información, funciones, etcétera, para poder orquestar cada una de estas tareas. Muy bien, luego tenemos herramientas externas que son conectores a buscadores web, bases de datos, APIs, ok, las APIs, recuerden que las APIs son esta manera de que nosotros nos podemos comunicar mediante candaditos o a lo mejor llaves entre aplicaciones o softwares. Luego tenemos servicios de correo y otras fuentes de información para ejecutar acciones. Y aquí pueden ver, más de 1,300 empresas utilizan LangChain y es muy importante que lo tomen en cuenta porque lo utiliza precisamente N8N. Incluye Amazon, Apple y Microsoft. 50% de empresas ya tienen agentes en producción e integración con más de 400 aplicaciones, ¿ok? Luego tenemos un proceso de desarrollo en grandes organizaciones, ¿ok? Pero ¿cuál es el flujo típico que se suelen seguir las empresas para crear agentes de IA efectivos? Estos son los procesos que grandes empresas y organizaciones, como ya les dije anteriormente, utilizan y al mismo tiempo agencias y negocios como los míos y los de distintos dueños de negocio de inteligencia artificial, donde damos servicios de inteligencia artificial con buenas auditorías y al mismo tiempo análisis de procesos. Primero definimos objetivos, establecer el ámbito de la agente y qué problemas resolverá.
seleccionar el modelo, elegir o entrenar un LLM adecuado, OpenAI, open source, que también existen, claro están, como los de Oyama. Luego tenemos framework de agentes, utilizar LangChain u otras para orquestar y razonamiento. Luego tenemos la integración de datos, conectar APIs internas, bases de datos y sistemas empresariales. Obviamente la parte del prompt engineer para desarrollar prompts, configurar restricciones y testear casos. Y un monitoreo continuo, evaluar desempeño, retroalimentar y mejorar iterativamente. Este es un ejemplo de implementación que pueden ver con un código simplificado, pero utilizando LangChain para crear un agente con herramientas externas, ¿ok? Tenemos aquí, por ejemplo, from LangChain y ya le ponen agents, import y ya le ponen ahí que para poder inicializar el utilizar un agente de inteligencia artificial, que se van a utilizar las tools y el tipo de agente que se va a necesitar. Esto es algo que en unos momentos igualmente les voy a mostrar en N8N, pero es sumamente interesante porque aquí podemos ver cómo llama a la librería y todo lo que tiene LangChain dentro para poder ejecutar los agentes y los distintos modelos de inteligencia artificial y las tools que precisamente ya tiene integrada la librería y todo lo que tiene que ver la herramienta de LangChain, ¿ok? Para nosotros poder ejecutar que la gente en sí con un modelo de inteligencia artificial puede ejecutar una de estas tools. Y aquí, como pueden ver, aquí le ponen LLM. Aquí lo que se tendría que hacer es poner la API key de OpenAI, que sería yendo precisamente a la consola de OpenAI. Luego tenemos aquí que la búsqueda sería con la tool de SERP API Wrapper, ¿ok? Que simplemente es una aplicación o una tool donde tú puedes hacer cualquier búsqueda en el internet. Luego tiene el nombre de buscador, cuál es la función que va a ejecutar y la descripción, que sería buscar información en la web, pero podría ser buscar información en la web sobre recetas, buscar la información de la web sobre finanzas, etcétera. Y aquí tenemos pues aquí la documentación o más que nada este hashtag para simplemente el que se entienda, pero en sí la parte de que se va a ejecutar es esta: el agente va a iniciar el agente de inteligencia artificial, las herramientas, el LLM, etcétera, ¿ok? Es un poquito de descripción de cómo puede verse este código Python precisamente en LangChain. Luego nos vamos más para abajo. ¿Por qué N8N? ¿Por qué utilizar N8N para agentes de inteligencia artificial? N8N convierte la complejidad que acaban de ver anteriormente con el código Python y todo esto de una manera sumamente más sencilla. Como pueden ver aquí, es una plataforma low code, no code. N8N convierte la complejidad de LangChain en componentes visuales fáciles de utilizar precisamente. Es una interfaz visual intuitiva, interfaz de arrastrar y soltar para construir flujos complejos sin programación desde cero, prototipado rápido y visual, accesible para no programadores. Nodos AI basados en LangChain, ¿ok? Componentes de LangChain integrados como nodos visuales preconstruidos, AI Agent Node, Conversational Agent y Vector Store Drag, entre muchos otros nodos, ¿ok? Estos solamente son ejemplos, pero son muchos otros. Y tienen más de 400 integraciones hasta la fecha, como podemos ver aquí, de PostgreSQL, Salesforce, Google Sheets y Notion. Y luego tenemos el control y la flexibilidad, precisamente, ya que al ser open source con opción de self-hosting para control total de datos y costos, o sea que lo puedes integrar en tu VPS, en tu servidor, datos sensibles, y te puede ayudar igualmente en distintas aplicaciones. Muy bien. Y a crear tu propio sistema de infraestructura de inteligencia artificial. Y aquí un ejemplo práctico que nos dio también Lovable, que es el ejemplo de que un flujo completo utilizando el 8N para responder preguntas sobre informes empresariales. Tenemos el trigger del chat, que puede utilizarse con un webhook, o igualmente hay un nodo que se llama chat, ¿ok? Trigger chat. Luego tenemos el nodo de AI Agent, que es un nodo configurado con GPT-4 o cualquier otro modelo y herramienta de base de datos. La búsqueda de datos, el agente puede consultar un Postgres con informes, o igualmente puede ser Supabase. Y luego tenemos la respuesta, que es el output que genera el LLM en respuesta a un lenguaje natural citando gatos, ¿ok? N8N acelera la creación de agentes de inteligencia artificial, combinando el poder de LangChain con la facilidad de integración de N8N para obtener resultados empresariales rápidos, precisamente. Esto es un poquito de lo que quería mostrarles, y como pueden ver aquí, tenemos la parte del Python, ¿ok? Pero si nosotros nos fuéramos para acá y, no sé, le diéramos a iniciar un workflow, esta es la plataforma de N8N. Aquí podemos ver las ejecuciones y todo lo que se puede ver
a cabo. Muy bien. Y como les dije al principio, tenemos diferentes triggers. Estos son todos los triggers. Los triggers son los disparadores que nosotros vamos a utilizar a la hora de iniciar una conversación. Tenemos este de chat message a lo mejor, o a lo mejor si queremos conectarlo a algún otro webhook o alguna aplicación externa, se suele utilizar este que se llama webhook, ¿ok? Este es el que se llama webhook, que usualmente ya lo están integrando más aplicaciones de manera íntegra, pero igualmente el poder conectarte tú de webhook es simplemente detecta alguna interacción en alguna otra plataforma y te trae todos los datos, ¿ok? Que se hizo en esa aplicación precisamente. Luego tenemos el AI Agent Node, que es simplemente este nodo de inteligencia, de agente de inteligencia artificial que se conecta en este caso al trigger, pero igualmente podemos ver que se puede definir en la parte de abajo cuál va a ser el prompt que nosotros le vamos a dar al user, que es este. Y como les dije anteriormente, aquí tenemos el modelo de chat. Precisamente tenemos el modelo de chat que ustedes pueden integrar con distintos LLMs. Aquí podemos verlo. A mí me gusta usar esta plataforma porque esta plataforma se llama OpenRouter y precisamente lo que te ayuda es poder elegir cualquier modelo que tú quieras, y dentro de la plataforma tú puedes ver igualmente las métricas de uso que estás utilizando de la API de cada uno de estos, ¿ok? Luego tenemos la memoria, que precisamente como ya les dije anteriormente, puedes utilizar la memoria que ya te viene aquí en N8N o distintas plataformas. Igualmente lo más usual para mí es utilizar Postgres, por ejemplo. Postgres aquí, que está en mi VPS, y luego cualquier tool. Y aquí en las tools puedes utilizar ya sea llamados HTTP request, MCPs. Luego también tenemos otro tipo de tools, a lo mejor como la de SERP API, que es para buscadores, o depende bastante de la necesidad o lo que se tenga que ejecutar precisamente. Pero por ejemplo, un buen ejemplo que a mí me gusta dar es la de Think, ¿ok? Porque aquí también quiero hablarles de ese preciso dato donde yo les hablé de los razonadores, de los modelos razonadores, ese dato que venía en la parte de por acá, si no me equivoco. Por acá, un motor de razonamiento. Precisamente razona, pero si existen modelos que son o razonadores o no razonadores. ¿Y qué pasa con todo esto? Cuando nosotros estamos ejecutando tools, a lo mejor un modelo de OpenAI, muchas veces un modelo razonador de OpenAI se le dificulta precisamente ejecutar estas tools dentro de N8N, ¿ok? N8N está formado dentro de la capa de LangChain, por así decir, está estructurado encima de LangChain, pero no completamente, ¿ok? Por eso también puede ser de las razones que llegue a fallar. Y como podemos ver aquí, esta es la documentación en GitHub. Como ya les dije, N8N es open source, o sea que es público. Entonces nosotros nos podemos poner aquí y ver la documentación de N8N en GitHub. Y aquí se puede ver a lo mejor un poquito más de LangChain y conceptos en N8N y distintas partes de la documentación donde nosotros podemos también ver la documentación de los nodos, de cada uno de los nodos, o del AI agents, etcétera. Ustedes pueden ver bastante aquí sobre todo esto, pero precisamente quería enfatizarles que esta tool precisamente es una herramienta que ayuda a que cualquier modelo que nosotros integremos aquí lo va a pensar dos veces, por así decir. Un modelo razonador, precisamente un no razonador, lo que pasa es que sí le das una información, le das cualquier información y te puede ejecutar y te puede dar la información muy buena, de una manera muy eficiente, pero dependiendo de la información, muchas veces un caso matemático, un caso un poquito de más lógica o hasta cosas que tienen que ver con políticas, etcétera, puede llegar a tener alucinaciones, precisamente alucinaciones, o simplemente no va a llevar ese chain of thought, ¿ok? El chain of thought es el encadenamiento de pensamiento con el que se entrena un modelo de inteligencia artificial, y los modelos razonadores son lo que precisamente tienen a diferencia de un no razonador. Y lo que pasa es que con este modelo de Think que implementó N8N, lo que precisamente nos ayuda es a poder integrar de esa manera más sencilla esa manera de poder razonar o chain of thought en un agente de inteligencia artificial. Y como podemos ver aquí, hay distintas tools. Podemos ver también tools para bases vectoriales, pero lo más interesante es que a lo mejor podemos llamar a otro N8N workflow que simplemente sea una automatización, no solamente a lo mejor digamos un Sheets. No solamente te puedes integrar a un Sheets, sino que te puedes integrar, por ejemplo, a otro workflow, precisamente,
donde tú vayas a ejecutar este workflow en la manera en que vamos a enviar datos a este Google Sheets, ¿ok? Vamos a llevar datos a este, es un ejemplo muy sencillo, llevar estos mismos datos a ese mismo Google Sheets y que a lo mejor posterior a esto simplemente lo llevemos a un Gmail, a lo mejor lo llevemos a Gmail o a lo mejor, yo qué sé, vamos a llevarlo a un CRM, o sea, son muchas cosas que se pueden implementar o nos conectamos con una API, con HTTP request, ok, nos conectamos a alguna API de algún software porque muchas veces los CRM no tienen una conexión integrada a N8N, entonces lo que se tiene que hacer es un HTTP request con la documentación de cada uno de los softwares, muy bien, pero es simplemente un ejemplo, ya la llamas a este tool que estaría en otro workflow y ya te ejecuta todo esto. No solamente esta tool, pero es simplemente la funcionalidad que tiene N8N en la creación y como pueden ver está todo simplificado en nodos. Y LangChain precisamente nos sirve para crear agentes de inteligencia artificial, como ya les mostré, y grandes organizaciones lo utilizan y precisamente está integrado y lo pueden ver en la documentación de N8N. Esto es sumamente interesante y hay distintas funcionalidades dentro de todo esto, pero quería que quedara sumamente claro y porque precisamente sí es óptimo y eficiente el poder utilizar N8N y que plataformas como estas van a escalar muchísimo y quién sabe, hasta grandes innovaciones que no nos esperamos. Y pues bueno, si estás interesado en ver cómo puedes integrar sistemas con agentes de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial en general para tu negocio con auditorías y consultorías en los que específicamente nos personalizamos a tu caso de uso, en los links de la descripción les voy a dejar la información para poder trabajar uno a uno juntos. Entonces espero tengas un gran día y pues bueno, sigamos aprendiendo. Bye bye.